a cargo del doctor Alberto Correa Jaramillo, con la conferencia la cual se titula Vacunación en adolescentes. El doctor Alberto Correa Jaramillo es médico pediatra de la Universidad de Caldas, tiene experiencia como docente en la Universidad de Caldas también, se desempeñó como jefe de las residencias de pediatría de la misma alma mater durante 4 años, también se desempeñó como jefe de pediatría en el Seguro Social, en esa institución, y actualmente ejerce como independiente o en forma privada en el Centro Médico Santa María. Entonces damos paso al doctor Alberto Correa Jaramillo con su conferencia Vacunación en adolescentes. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero, pues le agradezco a mis compañeros pediatras de la ciudad de Manizales y en la sociedad por la encartada que me pegaron con esta vacuna, porque hacía mucho tiempo no daba charlas ni estaba dedicado a la docencia. Eso fue hace unos años ya. Pero pues esta ha sido una dedicación mía desde hace muchos años. Aquí tengo que agradecerle y darle un tributo y un recuerdo al doctor Jesús Racines, porque a mí me tocó vivir una época cuando me gradué como pediatra y cuando hice mis primeros años de medicina general, me tocó ver la evolución de las enfermedades infectocontagiosas cuando teníamos un servicio de pediatría de infectocontagiosas lleno de niños, por ahí unas 30 camas con meningitis, polio, tétanos, todas las enfermedades inmunoprevenibles las teníamos en la unidad. Y me tocó ver toda esta evolución de cuando empezaron a surgir unos buenos esquemas de vacunación y un buen cubrimiento en Colombia, y todas estas enfermedades fueron desapareciendo. De hecho, creo que muchos de los pediatras que han salido últimamente pues no han tenido ya la evidencia de haber visto estas enfermedades. Nos tocó pues en ese servicio un sinnúmero de pacientes, teníamos que hacer efusiones, habían drenajes de efusiones subdurales permanentemente por hemófilos influenza, los tétanos no faltaban en las unidades de recién nacido, y esto todo cambió. Entonces pues un recuerdo para el doctor Jesús Racines, que fue nuestro profesor y que era el que desde esa época nos empezó a enseñar hasta el color de las vacunas para identificarlas. Posteriormente me quedé en la universidad como profesor unos años, y los profesores míos, los viejitos, me cuadraron en el servicio de consulta externa. Entonces yo era un pediatra que trabajaba en la área de consulta externa y me adjudicaron el servicio de vacunación también. Los servicios de vacunación en esa época eran los servicios donde la gente que iba a esos servicios las mandaban sin ninguna experiencia. Las vacunas no eran muchas, eran pocas, pero llegaban personal de salud a aplicar las vacunas. Era tal vez como una especie de destierro, ir a chuzar niños y a molestarlos. Entonces esos servicios en esa época no contaban con un buen personal como entrenado para ese tema, porque algunas veces, ¿sí? Había unas personas que tenían buena experiencia y otras que no. Las vacunas indudablemente salvan vidas, y a mí me tocó vivir todo ese recorrido, por eso soy un defensor de las vacunas, y a mi consultorio llegan personas como en diferentes medios de comunicación, también ustedes lo ven, personas que están contra las vacunas y grupos que están contra las vacunas. Esta diapositiva, que la leen ustedes más fácil que yo, pues muestra cómo muchas enfermedades están erradicadas. Yo fui de los que no conocí la viruela, y sí, las otras enfermedades sí las conocí, las que están allí, pero como le digo, han ido desapareciendo. El impacto de la vacunación en el mundo es notable. Después a nivel de Colombia y a nivel de muchas partes del mundo, la segunda estrategia más importante en salud pública es la vacunación. Salva millones de vidas, millones de días hospitalarios y millones de secuelas. Yo no sé cómo todavía hay gente de cierto nivel cultural, no sé si les pasa en sus consultorios, pero yo que vacuno me ocurre mucho, entre ellos muchos extranjeros que van al consultorio a tratar de no vacunar a los niños y a preguntar por qué
por qué los tienen que vacunar, que si eso sí sirve, que eso es un negocio, las empresas que negocian con vacunas, y la explicación es que yo les cuento esta historia, que yo estuve desde que vi todas esas enfermedades hasta que desaparecieron por la vacunación, y de hecho pues ya no las vemos en general. La transición de la población mundial en el año 60, por cada 3 niños habían 2 adolescentes, habían 2 personas adultas y había un anciano. Ahora la población cambió completamente y ven ustedes que en este año, ven ustedes que en la actualidad tenemos un niño por un adolescente, 3 adultos jóvenes y 3 ancianos. Entonces, las vacunas también tienen que cambiar. De hecho, una situación muy importante es lograr que esa población infantil, que ahora está en menor volumen contra la población de adultos y ancianos, sigan con un buen esquema de vacunación, que en Colombia tenemos muy buen esquema de vacunación. Tenemos 21 biológicos contra unas 25 enfermedades inmunoprevenibles. Colombia tiene un muy buen esquema de vacunación en menores de 5 años. Esta conferencia me pidieron que fuera para adolescentes, entonces ahí es donde está la tierra de nadie. Si una mamá va a cualquier EPS y averigua que qué vacuna le debe poner a su niño de 10 años, le dicen que no tiene ninguna vacuna. Si usted le pregunta a la mayoría de las personas que están trabajando en medicina, no saben tampoco qué vacuna le deben colocar a un adolescente, y los papás, el acceso que tienen a consulta pediátrica privada pues es el mínimo de la población general. Entonces hay una desinformación en la vacunación de los adolescentes. El gobierno colombiano no vacuna a adolescentes, aunque en su página del ministerio usted encuentra cuáles son las vacunas del adolescente. Las tiene el ministerio en su página, pero no las aplican en ninguna parte. O sea que los papás se ven abocados a que tiene que ser una aplicación de tipo privado, y las vacunas, aunque no son demasiado costosas, sí no son al acceso de todas las personas. Las vacunas, en esta situación que mencionamos, vemos que las poblaciones, según los grupos de edad, tienen diferentes grupos de enfermedades. De hecho, ya los investigadores están cada vez tratando de desarrollar pues, vacunas que se adecúen para cada grupo poblacional. Ahí están todos por grupo de edades, y hay vacunas en desarrollo para diferentes enfermedades. Esto pues es una cosa que no es mi fuerte, pero las vacunas hay que conocer solamente 2 cositas. Hay una respuesta primaria y una respuesta secundaria, por eso se necesitan refuerzos para algunas vacunas. La respuesta primaria, que es el primer contacto con el antígeno, es una respuesta de corta duración, y se necesita el segundo estímulo antigénico para crear una respuesta de larga duración. Las vacunas que son vivas son capaces de generar reacción a veces con una sola dosis. Las vacunas que son muertas son vacunas que requieren refuerzos para lograr mantener niveles de anticuerpos. La respuesta primaria, títulos de anticuerpos que se elevan y decrecen rápidamente, y la respuesta secundaria, que es con inmunidad humoral y celular, que esa persiste en el tiempo. La generalidad de las vacunas, pues hay que saber que hay vacunas vivas, hay vacunas muertas, vacunas de virus vivos atenuados, hay vacunas bacterianas y virales de partículas de virus o de partículas bacterianas, o inactivadas completamente y muertas, que eso tiene una situación muy importante para las respuestas de efectos adversos y para la aplicación en determinados grupos de personas que tienen enfermedad oncológica o que tienen VIH, porque las que tenemos que tener mucha precaución son con las vacunas vivas en ese grupo poblacional. Y también en la aplicación conjunta o separada de vacunas, porque las que son vacunas vivas tienen que tener o aplicarse en el mismo momento, o hay que esperar 4 semanas para la aplicación de otro biológico para evitar la no falta de respuesta de anticuerpos. Estas vacunas, las que están en el lado izquierdo, son las vacunas que son de virus vivos. Ahí están la triple viral, papera, la bacteriana para tuberculosis, fiebre amarilla, rotavirus, varicela, y la polio oral, que es diferente a la polio IPV, que esa sí es de virus muertos. Las características de estas vacunas se replican, generan inmunidad a veces con una sola dosis, excepto las que son orales. No se transmiten a otra persona. Yo con una vacuna de varicela, si la persona tiene una reacción adversa a la segunda o tercera semana y genera vesículas, esa persona puede transmitirle varicela a otra persona. Entonces las vacunas de virus vivos pudieran transmitirse a otras personas, inducen inmunidad humoral y celular, y usualmente con una sola dosis tienen anticuerpos circulantes por mucho tiempo.
Aquí tenemos las vacunas que son de virus muertos o vacunas bacterianas muertas, que son vacunas que no se replican a nivel corporal, que requieren múltiples dosis para lograr buenos niveles de anticuerpos, que la inmunidad es de corto plazo y requieren refuerzos, y no generan inmunidad con anticuerpos circulantes para bloquear la aplicación de otras vacunas. O sea que con la aplicación de estas no hay problema. Cuando se vacuna en otro corto periodo de tiempo, las otras responden bien también. Aquí por lo mismo que les estaba hablando, que hay vacunas atenuadas y hay vacunas inactivadas o muertas. Ahí están los grupos de todos los diferentes tipos de vacunas. Es importante conocer cuáles son las vivas y cuáles no. Hay unas que son fraccionadas. Aquí hay una cosa, por ejemplo, interesante, que hay personas que cuando le colocan la influenza dice que lo mató la vacuna, que eso le dio la influenza, que casi se muere. Pues no hay cómo ocasionar eso, porque lo que estamos poniendo en la vacuna de influenza no es un virus vivo, son partículas, dan las reacciones adversas normales de muchas vacunas que no son importantes en general. Hay vacunas con polisacáridos, hay vacunas que son conjugadas con tóxido etánico y difterico para mejorar la respuesta inmune, hay otras que están adicionadas con algunas sustancias químicas que aumentan la capacidad de la respuesta vacunal. Entonces ahí está una tablita como para relacionar este tipo de vacunas. Las generalidades, hay vacunas de monocomponente, hay vacunas de multicomponentes, hay vacunas que se pueden poner simultáneas, que es diferente a combinadas. Una combinada, por ejemplo, es una triple viral, es una vacuna combinada, estoy colocando 3 virus, y simultaneidad es que puedo poner triple viral y puedo poner vacuna de varicela y puedo poner otras vacunas junto a esas. Entonces las vacunas se pueden poner en simultaneidad y también combinadas. Las vacunas combinadas, estos son los líquidos, los coadyuvantes de las vacunas. Estos últimos son los que a veces producen una respuesta en el músculo con la aplicación. Deben ser de aplicación, las vacunas musculares deben ser de aplicación muscular profunda para tratar de generar la menor respuesta local con la vacuna. Para cada tamaño hay diferente tamaño, tanto del diámetro como de la longitud de la aguja. Las vacunas, a muchas se le adicionan toxoide tetánico y difterico para mejorar la respuesta vacunal, y estas sustancias que tienen allí, que son las que potencian la respuesta antigénica. Las administraciones de la vacuna, tenemos aplicación intradérmica, haciendo una papulita en la dermis, una inclinación de la aguja de 15 grados, visera hacia arriba para hacer una ampollita. Esa es la aplicación de la vacuna de BCG. Tenemos la aplicación subcutánea, hacemos una inclinación de 30 a 45 grados, y la aplicación intramuscular, que es de 90 grados, profunda. Agujas de diámetro entre 23 y 25, y el tamaño, dependiendo de la edad del paciente, van entre 2,5 y 5 centímetros. Bueno, en vacunación de adolescentes, hepatitis B. Generalmente en Colombia la hepatitis B se sigue presentando, pero con el esquema de vacunación de los bebés que reciben su primera dosis antes de salir del hospital y reciben refuerzo al segundo, cuarto y sexto mes, prevemos que esa situación va a tener una buena resolución si se sigue manteniendo una buena política de vacunación de menores de 5 años. En relación al adolescente, el problema de la hepatitis B es la enfermedad aguda que lleve a la muerte por una hepatitis fulminante, o el porcentaje altísimo de personas con hepatitis B que terminan en hepatitis crónica activa, ocasionando cirrosis hepática o cáncer hepático. En relación al adolescente, un adolescente mayor de 10 años debe recibir vacuna de hepatitis B si tiene su esquema completo. Debe recibir un refuerzo de hepatitis B cada 10 años, desde los 10 años en adelante hasta la vida adulta, debe recibir una dosis de hepatitis B. Si no hay carnet de vacunación o hay dudas de que esa persona tenga un esquema completo o adecuado de hepatitis B, porque no aparezcan sus vacunas de hepatitis B, o porque no tenemos anticuerpos positivos para antígeno de hepatitis B, esa persona tiene que recibir una primovacunación, que tiene que recibir 2 dosis, pero idealmente 3. Hay un esquema, por ejemplo, personas que sean de riesgo se ponen una vacuna de hepatitis B mensual durante 3 meses, o sea que reciben 3 dosis, una mensual, y personas que no sean de riesgo para hepatitis B se coloca una dosis al mes la segunda y al sexto mes la tercera dosis. Con eso generalmente hacemos una seroconversión muy importante, más del 90% con este tipo de vacuna.
Ahí están pues datos de problemas severos de la hepatitis B en el mundo que generan cáncer, muerte, incapacidad y problemas. En Colombia, estos son datos del 2016 y en la franja de arriba están comparando el 2015. Ven que se siguen reportando en las semanas epidemiológicas entre 20 a 50 casos de hepatitis B por semana. O sea que tuvimos en Colombia 1967 casos en ese año y vemos que no ha habido un cambio muy importante si la relacionamos con el 2015. O sea que la vacunación contra hepatitis B en adolescentes es importante, es una enfermedad de transmisión sexual y 20 veces más transmisible que el VIH. O sea que tenemos a nuestra mano una vacuna con pocos efectos colaterales, casi ninguno, reacciones locales que no tienen mucha importancia. Esto es una vacuna recombinante que genera niveles altísimos de anticuerpos. Producida recombinante es porque cogen el antígeno del virus, lo unen a un plásmido bacteriano, lo meten dentro de unas células de levadura y esas células de levadura empiezan a producir el antígeno del cual se produce la vacuna, por eso se llama una vacuna recombinante. No es de virus vivos, es una vacuna de virus inactivados, viral inactivado. Son recombinantes, da una inducción de anticuerpos por encima del 95%, previenen las secuelas de portador y previenen la enfermedad crónica por hepatitis B. Hay personas que tienen mucho riesgo, pero decimos que toda la población debe tener vacuna de hepatitis B con refuerzo cada 10 años. Estas diapositivas sobre estas tres enfermedades, difteria, tétano y tosferina, porque es una de las vacunas del adolescente, las voy a pasar muy rápido para decirles que difteria, con las 3 dosis que coloca el PAI, generalmente damos una seroconversión importantísima, pero esta es una vacuna que, como son de bacterias muertas inactivadas, requiere refuerzo a los 18 meses, a los 4 y 5 años y a los 10 años empezamos a reforzar con vacuna cada 10 años. Las vacunas para mayores de 10 años, que es lo que me compete, deben ser vacunas acelulares especiales para niños mayores de 10 años, que hay 2 en el mercado colombiano, que son vacunas de difteria, tétano y tosferina celular. Esto pues, lo va a pasar a la carrera, los problemas que genera la difteria, que pueden dar la muerte y mucho, pues, es una enfermedad grave. Tenemos la tosferina, a esta me voy a referir con especial importancia porque tal vez este es uno de los problemas que hay actualmente en el mundo en relación a la vacunación, que tiene que ver directamente con la no vacunación de los mayores de 10 años y de la no vacunación de los adultos. La mayoría de adultos que uno les pregunta en la consulta que si tienen vacuna, nadie tiene vacuna. Los adultos no se vacunan de nada, los médicos que atienden a adultos nunca le dicen que se vacunen, los ginecólogos en general no le dicen a las señoras cuando dan sus previos a controles antes de embarazarse que se deben poner vacunas especiales para antes de embarazarse. Las únicas personas diferentes a los pediatras que de pronto ayudan un poquitico en vacunación son los médicos de empresas, los médicos de trabajo, sobre todo con la influenza, y los geriatras un poquito, también están ya con los pacientes mayores, nos parecemos con los niños y los viejos, y entonces de pronto ellos ayudan un poquito a estimular la vacunación. Es una enfermedad reemergente. Las primeras personas que captaron que estaba ocurriendo esto en el mundo fue Costa Rica. En Centroamérica empezaron a detectar que había tosferina y que esa tosferina le estaba matando a los niños menores de 6 meses, y ahí empezó el programa Capullo, que es muy conocido por ustedes, que es la vacunación de las embarazadas y la vacunación de todas las personas que tengan contacto con un bebé recién nacido hasta los 6 meses. Doctor, que es que le puse la primera vacuna a los 2 meses, ahora sí puedo salir para todas partes. No, señor, hasta los 6 meses, porque cuando usted le coloca tosferina, a un bebé le coloca tosferina, después de la tercera dosis del 6º mes es que va a tener niveles suficientes de anticuerpos para que ese bebé tenga una protección importante. Por eso a los niños hay que tenerlos guardaditos y escondidos en el programa Capullo de personas que no estén vacunadas, idealmente hasta después del 6º mesecito. Bueno, la tosferina, el problema de la tosferina en los adultos parece una gripa prolongada, la tos de los 100 días, una persona hace como un adulto o un adolescente hace una especie de resfriado, tos persistente, no se pone muy enfermo en general no se ponen muy enfermos, pero estos transmiten esto a los bebecitos pequeños y generan mortalidad altísima en niños menores de 6 meses. El diagnóstico de la tosferina solamente se hace diagnóstico en la punta del iceberg. Más o menos el 12% de los casos reportados, los otros no se hace diagnóstico, y no se hace diagnóstico porque no hay búsqueda activa, porque los médicos la mayoría de veces ya no están pensando, cuánto los pediatras ahora por esto
capullo y no están pensando en tosferina, porque no se hace, a veces se hace su registro. Entonces hay algunas situaciones, como se muestra en la diapositiva, que hacen que no se haga un buen diagnóstico de tosferina. Por eso los números reportados no son probablemente los que estén existiendo. En Colombia hemos tenido, con esto del programa Capullo, ha habido éxito también. Aquí ven una gráfica del Sistema de Vigilancia Colombiana de Enfermedades Transmisibles y ven cómo comparamos la línea del 2016, del 2015 contra el 2016. Ha habido en la semana epidemiológica una caída en los casos de tosferina en Colombia. Eso indica que no podemos bajar la guardia, que hay que seguir creando y estimulando el programa Capullo para que la tosferina no siga siendo un problema en nuestros menores de 6 mesecitos. Aquí las posibles causas del resurgimiento, yo digo que la más importante es la no vacunación de los adolescentes hacia adelante. No hay vacunación. La vacuna de tosferina, difteria, tétano y tosferina, causa descenso de anticuerpos entre los 5 y los 6 años, empiezan a caer los anticuerpos, o sea que los niños de 10, 11 años en adelante ya sus niveles están muy caídos y necesitan un refuerzo que la mayoría no se lo coloca. Los grupos que transmiten tosferina son el personal de salud. Posiblemente si yo preguntara acá que quienes tienen vacuna de tosferina, probablemente hay un porcentaje muy alto que no la tienen y están atendiendo pacientes todo el día. Además, para protegerse ellos también de la tosferina es muy importante que todo el personal, no solo sea de salud, sino todo el mundo debería tener su vacuna de tosferina cada 10 años. Tenemos vacunas acelulares de muy baja reacción, muy bien toleradas. Aquí tenemos los grupos de población problema. Tenemos los padres no vacunados, están con sus hijos y les transmiten la enfermedad. Tenemos los abuelitos, que generan por ahí el 15% de las tosferinas en los recién nacidos. Y tenemos los adolescentes, los hermanos mayores de 12 años, de 10 o 11 o 12 años, que no se han vacunado y son los ocasionantes del un 27%, por ejemplo, en este estudio. O sea que el programa Capullo es proteger este grupo poblacional para evitar que cuando estemos en contacto con personas susceptibles, como los menores de 6 meses que no tienen un buen cubrimiento de anticuerpos, les generamos hasta 90% de contagio si tenemos nosotros tosferina. La tosferina no da inmunidad permanente con la enfermedad. La persona que sufre tosferina se tiene que vacunar porque la enfermedad no genera inmunidad permanente. No es como otras enfermedades, es decir, varicela, que genera inmunidad. Una persona que le dé varicela con buen diagnóstico, porque confunden mucho a veces, se dan diagnósticos de varicela con prurigo escrófulo, que parece una varicela, y si tiene un mal diagnóstico no lo vacunan ni le da la enfermedad. No da ni la vacuna de inmunidad permanente ni la enfermedad tampoco, o sea que todas las personas deben recibir su vacuna cada 10 años. La estrategia Capullo: padres y familia y todas las personas que quieran tener relación con un recién nacido deben tener la vacuna de tosferina. Las mujeres en el embarazo, después de la semana 27, ponerse en su vacuna de tosferina, así como influenza, por ejemplo, a las mujeres en embarazo, lo hablaremos ahora. Todas las personas, abuelitos, hermanos mayores de 10 años, personal de salud, todo el que va a tener que ver contacto con un recién nacido debe tener su vacuna para proteger ese recién nacido. Las hay celulares y acelulares. Las celulares son las que en este momento está dando el Sistema Nacional de Salud y las acelulares son privadas. El gobierno aprobó las vacunas acelulares para niños que tengan alguna reacción severa a la vacuna de tosferina. ¿Cómo se puede prevenir la enfermedad? Pues la vacunación de los 2, 4 y 6 meses, refuerzo a los 18, refuerzo a los 5 años, entre 4 y 6 años, y la aplicación después de los 10, 11 o 12 años con refuerzo cada 10 años. La estrategia Capullo, y está en lo que respecta a esta conferencia, la vacuna para adolescentes, difteria, tétano y tosferina celular. Hay en el mercado 2 vacunas, esta serie está Ostrix, las dos tienen el mismo número de difteria, tétano y tosferina. El tétano está incluida dentro de esta vacuna que les acabo de mencionar. Se siguen muriendo en el mundo niños por tétano, pero en Colombia tenemos una situación importante porque el tétano en el año 2016 no hubo ni un solo caso reportado de tétano natal y los casos que se reportaron en Colombia fueron casos accidentales por heridas. Entonces ahí vuelve el adolescente y el adulto joven a tener una importancia en su vacunación porque los casos que se reportaron en Colombia fueron accidentales de heridas. Entonces es muy importante la vacunación de tétano con refuerzo cada 10 años, que está incluida en la vacuna triple bacteriana acelular. La patologenia del tétano. La poliomielitis
En este momento la polio es una enfermedad que se está haciendo la estrategia para erradicarla en el 2018 de las Américas. En Perú fue el último caso reportado de polio en el 2012, creo que en otra perspectiva más adelantico la tenemos. Estos son los países que tenían polio en 1988 y este es el 2015, quedan 2 o 3 países con polio en forma importante, reportando 79 casos de polio en un año. La polio, tenemos polio oral, que es una vacuna de virus vivos, y tenemos polio intramuscular, que es una vacuna de virus inactivados o muertos. A los adolescentes que en el carnet de vacunación no tengan vacuna de polio, hay casos abandonados de personas sin ningún tipo de vacunación, podrían recibir después de los 10 años de edad 2 vacunas de polio IPV con diferencia de 2 a 3 mesecitos, aunque podría ser tan solo de 4 semanas la diferencia. O sea que con 2 vacunas de polio IPV en un adolescente podría quedar vacunado. Eso no es muy común que ocurra, pero suponiendo que eso pasara, podría vacunarse con polio IPV. En Colombia aprobaron a partir de la aplicación de que la primera dosis de vacuna de polio sea de polio IPV. Esto reduciría la posibilidad que tiene la polio oral de generar la enfermedad. Es muy baja la posibilidad que la genere, pero ustedes saben que la vacuna de polio oral puede generar la enfermedad polio paralítica. Al aplicar la primera y ojalá las 2 primeras dosis de polio IPV, aunque las otras sean de polio oral, ya no estamos generando ese riesgo de que se genere la enfermedad por la vacuna. Entonces, a ver que hay 2 tipos de polio, la oral y la intramuscular, que es inactivada, y que en Colombia ya se aprobó el uso de la primera dosis inactivada. Esto es pues una estrategia que es ir retirando la polio OPV en las 2 primeras dosis para ponerle IPV. Perú, los 3 países endémicos de polio. Y estamos en la fase final de que de pronto en las Américas se erradique el polio para el año 2018. Hay países que tienen ustedes saben que ocurrió que estaban ya a punto de sacar el sarampión de las Américas y por la mala campaña de vacunación en Venezuela se generó una epidemia que acabó con todo el programa de las Américas de sarampión. Esperemos que no va a ocurrir algo parecido y las cosas no cambien. Las vacunas combinadas, ahí están toda la lista de vacunas combinadas. Las vacunas combinadas es una estrategia maravillosa porque eso genera confort, disminución en el número de chuzones, disminución en que los padres acepten vacunar a sus niños, porque si usted parque una vacuna de estas de 6 componentes en 3 chuzones, pues los papás les da más maluquera hacerlo, el dolor del niño, el número de atención médica, o sea que genera muchas ventajas tener vacunas combinadas. Ahí están todas las ventajas de las vacunas combinadas. La DPT se unió en 1948, se volvió una triple bacteriana, las acelulares que empezaron después, ya las tenemos. Contraindicaciones de la vacuna. La vacuna por el componente de tosferina tiene unas contraindicaciones absolutas. Cualquier vacuna que haya generado una reacción anafiláctica en un paciente no se puede volver a poner. Cualquier tipo de vacuna, sea virus vivos o una vacuna de células muertas, no se puede volver a aplicar cuando hay una reacción anafiláctica. Las contraindicaciones absolutas de la EPT por el componente de tosferina es la reacción anafiláctica o la presencia en los 7 días siguientes a la aplicación de una encefalopatía que sea originada por la vacuna, que no tenga otra explicación. Esa es una contraindicación absoluta. O los pacientes que tienen una enfermedad neurológica hasta que no se estabilice, un síndrome convulsivo, una enfermedad de deterioro neurológico, no se deben aplicar la vacuna hasta que el neurólogo determine que tiene la enfermedad controlada, que no está en progreso, para vacunarlos. Y hay unas precauciones. Cuando un niño, usted le aplica una vacuna de tosferina, pues una penta, hexa, tetra, cualquiera que tenga tosferina, componente celular o acelular, presenta llanto por más de 3 horas en las siguientes 48 horas o presenta una convulsión en las siguientes 72 horas a la aplicación de la vacuna o presenta un fenómeno de hipotonía por respuesta o fiebre mayor a 40.5 grados, se puede poner la vacuna, pero hay que tener precauciones, como medicarlo previamente con acetaminofén y seguirlo medicado entre 24 y 48 horas y vigilar el paciente un rato en el consultorio después de la aplicación.
Esta es la resolución del Ministerio de Salud, donde aprueba la aplicación de tosferina celular para los casos que tengan un reporte adverso importante. Se les administra, se les autoriza la aplicación de una vacuna celular. Las vacunas a celulares las hay para menores de 5 años y las hay las que les mencioné ahora para los adolescentes, que es la Bostis y la AC, que tienen componente celular con menor cantidad de tozoide tetánico, difterico y pertussis. Hay unas las marcas que hay en el país, aplicación cada 10 años. Estas vacunas ya no tienen, la vacuna de Adacel o Bostis no tienen límite de edad para la aplicación. Tenía un límite hasta los 64 años, no tiene límite de edad. Bueno, neumococo. Todo adolescente debe recibir, si no tiene en su esquema de vacunación una vacuna de neumococo conjugada de 13 cepas y recibió la de 7 serotipos, debe recibir una vacuna de Prevenar 13. Una sola dosis es suficiente para dar inmunidad de por vida. Entonces, toda persona a cualquier edad que no tenga neumococo de 13 cepas debe recibir una dosis de este neumococo en cualquier edad después de los 2 años de edad hasta la vida adulta. Es una de las vacunas del mayor de 50 años también para prevención de neumonía. O sea que toda persona debe tener una vacuna de neumococo de 13 cepas para evitar la neumonía, y de hecho después de los 10 años debemos aprovechar las consultas con los adolescentes para revisar su carnet e inducir todo este tipo de vacunación. Ahí están los diferentes tipos. Está la que maneja el PAI colombiano, que es Synfloris, y tenemos también la Prevenar 13. Tenemos también la vacuna de polisacáridos, la Nemo 23, las vacunas de 23 serotipos, que esas son para algunos grupos de población especiales. Influenza. La influenza es una vacuna también para el adolescente. Es una vacuna que tiene en este momento, estamos usando una de 4 serotipos. Vienen el grupo A y el grupo B, tienen 2 serotipos del A y 2 serotipos del B. La que hay en el país, que está dando por el país trivalente, tiene 2 de A y 1 de B. Lo ideal es que logremos, es un virus loco, es un virus mutante, es un virus que entra al cuerpo y es capaz de cambiar, el sistema inmune lo ataca y él es capaz de cambiar su planteamiento internamente, y por eso hace enfermedad tan larga. Esto no es un resfriado común, es una enfermedad grave que causa millones de muertes en el mundo, millones de incapacidades, porque es un virus torpe y capaz de ser mutante. El sistema inmune lo ataca, él cambia su estrategia y entonces por eso la enfermedad empieza a hacer picos y vuelve y sube la temperatura y genera problemas. Muchos millones de personas en el mundo se enferman por influenza, muchas personas mueren, 250.000 a 500.000 muertes por año por influenza, 3,5 millones de hospitalizaciones. Es una enfermedad de diseminación mundial, la gente viaja muy fácil ahora a todas partes, entonces se llevan virus y se infectan, el hacinamiento, los aeropuertos, los trenes, los jardines, en todas partes. Entonces es una vacuna importantísima. No produce en general el tipo de reacciones adversas que la gente relaciona. Usualmente cuando se vacunan grupos poblacionales grandes, empresas, generalmente siempre hay un 10% de posibilidad de que personas de la entidad van a tener una influenza porque están ya infectados, y esos son los que generan 3 o 4 personas entre 300 o 400, que la vacuna casi los mata y hace coger, pues digamos, un tipo de respuesta de reacción. Que esto no es un resfriado común, es una enfermedad incapacitante, grave, que puede producir la muerte por complicación por neumonía, o personas que tengan enfermedad de base los puede matar o empeorarle su situación. Esta es una enfermedad para todos los grupos. Si ponemos que qué grupo, aquí hay varios grupos, pero si uno se pone a hablar, todo el mundo necesita la vacuna después de los 6 meses de edad, y debemos ponérnosla cada año los adolescentes, porque usted junta todos esos grupos de riesgo, que gente en hacinamiento, que gente que está en el colegio, todo el mundo necesita una vacuna de influenza, a no ser que esté escondido, guardado, encerrado, sin estar en contacto con nadie. O sea que es una vacuna para todo el mundo, una aplicación anual, es muy bien tolerada, es de aplicación intramuscular, idealmente la de 4 serotipos si se puede. Aquí están pues cifras relacionadas a la influenza, el número la cantidad de prevenciones que se hace de muertes por influenza. Esta es la recomendación actual de OMS sobre vacuna de influenza, los serotipos que tiene incluida la vacuna, la cuadrivalente. ¿Quiénes se deben vacunar? Pienso que después de los 6 meses todo el mundo. ¿Cuándo nos debemos vacunar? Inmediatamente salga la vacuna nueva de cada año. Cada año sale una vacuna nueva, vamos vacunándonos, inmediatamente salga la vacuna para tener mayor protección, el mayor número de meses de protección que podamos. Las cepas,
las cepas que garantizan mejor protección es la de 4 serotipos. El beneficio empresarial, nosotros tenemos aquí una experiencia con una empresa que es Buen Café, tienen hace 5 o 6 años vacunación obligatoria para todos los empleados, se han ganado en los últimos 2 años o 3 un premio internacional porque demostraron cuál ha sido la disminución de las incapacidades contra el costo de la aplicación de vacunas. La vacuna no da la enfermedad. Contraindicaciones, toda vacuna que una reacción anafiláctica grave no se puede aplicar, y las personas que tienen alergia a la proteína del huevo hay que ponérsela con precaución. Varicela, dos cositas sobre varicela. El gobierno colombiano acabó de entrar varicela al programa amplio de inmunización y la empezaron a poner al año. Una sola dosis de varicela no es suficiente, genera buen nivel de anticuerpos, pero necesitan una segunda dosis. Esa segunda dosis debe recibirla a los 5 años. Toda persona adolescente que no haya sufrido la enfermedad, que no tenga vacuna o que tenga una sola dosis, debe recibir una vacuna de refuerzo. El que tiene una sola dosis debe recibir una sola dosis después de los 10 años, y el que no tiene ninguna dosis debe recibir 2 dosis con intervalo de 3 meses entre una y la otra. Hay algunas recomendaciones, pero para pacientes con oncología o VIH sobre el número de recuento de CD4. La varicela, el ministerio sacando pues que iba a empezar a poner la aplicación de varicela, que empezó a colocarse. Es una vacuna, la vacuna de varicela es una vacuna muy bien tolerada. Hay que tener precaución cuando hay alguna persona con embarazo que esté en contacto con la persona vacunada. Si esa persona no ha sufrido varicela, la mamá, que la señora que está en embarazo no ha sufrido varicela, es mejor posponer la vacunación del niño. La vacuna de varicela podemos ponerla sola o combinada con la triple viral. Tenemos vacunas combinadas con triple viral de cuatro vacunas de virus vivos, o sola independiente. Es de aplicación subcutánea, pocas reacciones y efectos colaterales, es una vacuna muy bien tolerada. Hepatitis A. Si un adolescente se encuentra que en su carnet no tiene hepatitis A, debe recibir 2 dosis de hepatitis A con diferencia de 6 a 18 meses. Vacuna de virus inactivados no genera casi ningún tipo de reacción, solo reacción local. La hepatitis A no es tan benigna como se dice, genera casos de hepatitis fulminante y puede producir enfermedad crónica, o sea que todo adolescente que no tenga vacuna de hepatitis A debe recibir las 2 dosis de hepatitis A con diferencia de 6 meses. Aplicación intramuscular, pocas reacciones adversas. Sarampión, rola y paperas. Cuando un niño en el carnet de vacunación tiene 2 dosis de sarampión, rola y paperas, no necesita refuerzo después de los 10 años, pero si tiene una sola dosis debe ser revacunado con otra dosis después de los 10 años. La puede poner, si no tiene sino una sola dosis de varicela y una de triple viral, se le puede colocar la combinada de 4 que trae las 4, o si no ha recibido ninguna dosis de triple viral, que es muy poco probable, se recolocan 2 dosis con diferencia entre 1 y 3 meses. Esta vacuna, poner también cuidado con la hipersensibilidad al huevo, pero los niños que tengan alergia al huevo se deben vacunar común y corriente. No hay que hacer pruebas previas, sino vacunarse, teniendo algunas, hay que tener en el consultorio algunas adrenalina y cositas por si algo ocurre, pero se debe vacunar común y corriente. El niño con alergia al huevo debe recibir vacuna de triple viral. Virus de papiloma humano, toda persona, todo hombre o mujer mayor de 9 años de edad, idealmente entre los 11 y los 12, debe recibir una vacuna de virus de papiloma humano. Tenemos la de 4 serotipos, que es las que están allí. Se colocan 3 dosis, una a los 2 meses la segunda, a los 6 meses la tercera. Con mi compañero estuvimos en el congreso hace 1 año y medio del congreso de la Asociación Americana de Pediatría, y nos dio por entrarnos a la charla de papiloma humano. Estaba ocurriendo en ese momento lo de Colombia con las niñas de Bolívar, de la situación masiva de reacción adversa a la vacuna de papiloma, y realmente cuando íbamos a hacer las preguntas nos dio pena preguntar lo que íbamos a preguntar, porque no daba lugar, la gente ya estaba en otra cosa, estaban mostrando los países vacunándolas, cómo estaban cayendo la colonización de virus de papiloma por estos serotipos en las mujeres, cómo estaban ya desarrollando la nueva vacuna que va a salir de papiloma, que es de 9 serotipos. Entonces la pregunta no daba lugar, nos dio pena preguntar, porque finalmente creo que quedaron 2 niñas en observación, la mayoría de efectos colaterales no fueron aducidos a la vacuna, ni la vacuna tenía ninguna situación. Esta vacuna hay que colocarla. Australia, que fue uno de los primeros países que empezó a ponerla, ya demostró una disminución significativa en el cáncer de cuello uterino, o sea que esta es una vacuna que hay que colocarla. Es de las vacunas más dolorositas, aplicación muscular, a veces las niñas hacen dolor en la aplicación y algunas hacen síncope, no me ha ocurrido, pero sí es dolorosita. Con papiloma,
tal vez una cosita importante que tengo aquí en mi mente de papiloma. Bueno, voy a ver si la recuerdo. Tenía algo de papiloma. Las dosis se colocan 3 dosis. Se coloca una dosis, al segundo mes la segunda dosis y a los 6 meses la tercera dosis. Eso es la aplicación de papiloma. Bueno, algo se me quedó por ahí en el tinterillo. En las reacciones adversas de papiloma, en el sitio de la aplicación hay dolor, a veces se presenta síncope. Y una cosa muy importante que era lo que les iba a decir, esta es una vacuna de mujeres adolescentes. Y en la época de la adolescencia es cuando se disparan todas las enfermedades autoinmunes. Entonces, cualquier enfermedad autoinmune que se dispara después de esto, con toda esa información que han recibido los papás, se la achacan a la vacuna. Toda persona con lupus, artritis reumatoidea, todas las enfermedades autoinmunes están achacadas a la vacuna. En los países que llevan una buena estadística han mostrado que no ha habido ningún cambio después de la entrada de la vacuna VPH con el aumento de la enfermedad autoinmune, o sea que estas enfermedades no están relacionadas a la aplicación de papiloma. Enfermedad meningocócica, enfermedad fatal, es una enfermedad con una mortalidad altísima, tiene un curso fulminante, es una enfermedad muy delicada. La vacuna meningococo en adolescentes es una sola dosis. Las personas que hayan recibido vacuna en la infancia, al segundo, cuarto, sexto y 12º mes, o al séptimo y al 10º mes, depende de la vacuna, o al 9º y al 12º mes, depende de la vacuna, porque se puede poner la meningococo conjugada de 4 serotipos, se puede colocar a esa edad. Todo adolescente debe recibir una vacuna de meningococo de 4 serotipos a los 11 o 12 años y se debe repetir, una cosa nueva, se debe repetir a los 16 años. La persona que ha recibido vacuna de meningococo después de los 16 años no debe repetir la vacuna, no necesita la otra vacuna. Las personas que tienen mucha exposición, personal de salud o que vienen en zonas de riesgo, deben hacer refuerzo de vacuna 5 años después de la primera. Los grupos, la vacuna que tenemos es ACLW135, las personas de riesgo, los contactos, los viajeros, las personas de salud, los fumadores, bueno, las personas en hacinamiento, batallones, todo el mundo debe tener una vacunita de meningococo a los 12 añitos. El cuadro clínico, adolescentes con meningococo, 22.8% de las enfermedades de la meningitis son por meningococo, la mortalidad es muy alta en personas de 15 a 44 años. En el grupo de adolescentes vemos que hay una incidencia importante, y en el adulto joven, la vacuna conjugada de 4 serotipos, el refuerzo en los adolescentes. Muchas gracias. Hay mucho que hacer. Yo solamente les dejo la inquietud de que hay mucho que hacer en el personal de salud, porque debemos aprovechar cada visita, que la mayoría de consultas yo digo que el 90% de la consulta de los consultorios de los pediatras es una consulta que es estúpida, no tiene ninguna importancia, son resfriados comunes, bobadas, que no tienen importancia, que se curan solas todas. Por eso digo yo que los charlatanes tienen tacto de éxito con los niños, porque las enfermedades infantiles se curan solas. La necesidad de pediatra es para un poquitico de enfermedades, que es donde hay que detectar las cosas. Entonces, debemos aprovechar esas consultas para mejorar esta situación, que es la segunda actitud en salud más importante para cambiar la morbimortalidad en cualquier país, y más en los países en vías de desarrollo como el nuestro. Muchas gracias.